La del Vaporín San Esteban es una historia prestosa pero triste, como suelen ser las historias de la mar. Y aunque Asturias no ha dado a las letras universales un Joseph Conrad, se acogió a un gigante de la literatura llamado Rubén Darío, que vivió al lado mismo de donde buena parte de esta narración transcurre. A veces buscamos razones para una asturianía impostada e impostora lejos de nosotros, cuando en realidad tenemos símbolos de lo que fuimos y de lo que merece la pena que recordemos muy cerca, al alcance de la mano, a flor de agua. El San Esteban es el barco más antiguo que navega en España. Construido en Dartmouth, a orillas del Támesis, fue votado en 1912 con el nombre Venture para dedicarse a la pesca. En 1909 fue adquirido por la Sociedad de Ferrocarriles Vasco-Asturiano y trasladado a San Esteban, donde cambió su nombre por el del pueblo y mereció el alias del Vaporín. En principio fue una embarcación de recreo que llevó a bordo a ministros, al dictador Primo de Rivera y a miembros de la familia real. En 1929 pasó a ser propiedad de la Junta de Obras del Puerto y comenzó su actividad como remolcador, ayudando a entrar y salir de San Esteban a cientos de barcos, la mayoría de los cuales transportaban carbón que llegaba de las cuencas del Caudal y del Ayer a través del Vasco Asturiano, el tren que llegó para cumplir esta función en 1905. Una función que tuvo un testigo de privilegio en don Rafael Altamira, el inolvidable muñidor de la extensión universitaria en Oviedo, quien asistió a la construcción y al crecimiento del primer puerto carbonero de España, desde su chalet del Muelle. En 1957 el San Esteban cambió su motor de vapor por otro de diésel, que se mantuvo hasta su retirada de la actividad portuaria, coincidiendo con el fin del tráfico de mercancías en San Esteban en los años 70. Tras décadas de abandono, un grupo de entusiastas de la navegación lo adquirió en subasta a finales de los 90, pagando al Principado 100.000 pesetas. Después invertirían 40 millones en restaurarlo y reflotarlo. 16 personas formaron una sociedad mercantil llamada Remolcador San Esteban Sociedad Limitada. Como en toda empresa humana, también en esta hubo un líder y promotor. Su nombre era Santiago González del Valle Cienfuegos Jovellanos, a quien los mineros del Pozo Nicolasa llamaban el ingeniero santo, un hombre que tuvo dos pasiones que yo tengo por complementarias, la música y el mar, y que falleció en Oviedo en 2018. Junto a su nombre quiero citar los de sus 15 compañeros: José Cardín, José María Moutas Cimadevilla, Daniel Granada Vigil Escalera, Alfredo García Morán, Joaquín García Morán, Pedro Pérez, Jesús Serafín Pérez, Antonio Lobeto, José Vicente Rubio, Abel Fernández García, Eulogio Gómez Granda, Fernando Álvarez García, José Argimiro Vega, Ricardo Simal y Pedro García Escobio. En 2007, ante el cobro anual por parte del Principado de 3.000 euros por las tasas del atraque en San Esteban, los propietarios del Vaporín lo trasladaron al puerto de Avilés, donde la autoridad portuaria le eximió del abono de cuotas. Posteriormente permaneció en el puerto gijonés del Musel hasta no hace mucho, cuando fue trasladado por su entonces propietario, José Cardín, el gerente de Sidra el Gaitero, a un astillero de Vigo. Allí, en Bouzas concretamente, está siendo restaurado con cierto misterio, tanto sobre su dueño actual, que ya no es Cardín, como sobre el futuro que le espera. Parece que el objetivo es que vuelva a lucir como antaño, ciñéndose al diseño original inglés en la medida de lo posible y sirviendo como historia viva naval. ¿Terminará esta valiosa embarcación en Galicia, donde parece que se tenga más sensibilidad y aprecio hacia el patrimonio industrial de Asturias? Nuestro deseo sería otro. Sería que el Principado lo devuelva a nuestra tierra y a sus habitantes. Y para ello esta proposición integra 4 iniciativas. La adquisición del San Esteban por parte del Principado para evitar su salida de Asturias o su desaparición. Su traslado y atraque en el puerto de San Esteban, el lugar donde debe permanecer por su vinculación histórica y sentimental. La declaración del San Esteban, de las 3 grúas que se mantienen en pie en los muelles y de los cargadores de piedra de San Esteban como bienes de interés cultural. Y la utilización del Vaporín para actividades de recreo y turismo, como la procesión marítima de la Virgen del Carmen del 16 de julio, un día en que, por cierto, los guajes del pueblo que hacían la primera comunión iban, por una vez, gloriosa y elocuentemente vestidos de marineros. Cuando este diputado nació, a principios de los años 70 del siglo pasado, las bocinas de los barcos del puerto de San Esteban enmudecieron. Amigos muy queridos de la zona me cuentan que, paradójicamente,
El silencio de aquel puerto introdujo el insomnio en las noches de los vecinos. No es una mala metáfora para una tierra, la nuestra, en que demasiadas cosas han enmudecido, condenándonos a esa penosa forma de silencio que es la desmemoria. Por eso hoy les pedimos, humilde pero fervorosamente, que apoyen esta iniciativa para devolver un símbolo de Asturias a su gente. Muchas gracias.